Hola, muy buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. Disculpen el retraso técnico que tuvimos. Tratamos ahí de entretenerlos con alguna adivinanza que fuera entretenida. Si es que alguien vio mi última pregunta, que era, ¿cuál es la pregunta que nadie puede responder? Después les voy a decir, si estás dormido es la pregunta que nadie puede responder. Bueno, después de haber tenido este impasse técnico, que sin duda que no es responsabilidad de Verónica Goldfarb, que trabaja en Google, sin lugar a dudas ellos son los líderes tecnológicos, vamos a tener mucho que aprender de ellos. Verónica, te doy la bienvenida en esta tarde que tenemos de tecnología. Presento a Verónica, que es la Head of Industry, Travel, Finance and Government. ¿Cómo puedes, Verónica, ver tantas industrias o gobiernos, cosas tan distintas, ¿no? Por lo menos, primero es Travel, que es lo más entretenido y que es lo que nos convoca el día de hoy. Y encantado de poder que tú nos puedas compartir tu experiencia y contarnos un poquito más sobre la tendencia de la industria de los viajes. Es una empresa tan importante que la tenemos al uso de todos los días en nuestra cotidianidad. Bienvenida, Verónica, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Álvaro, la verdad que estoy feliz de poderlos acompañar hoy, así que muchísimas gracias por la invitación. Y empiezo ya presentándome, tal como decías, soy Verónica Goldfarb y lidero la vertical de viajes en Google en Chile. Llevo más de 15 años en la industria de viajes, así que como todos se imaginarán, soy una apasionada por viajar. En cada minuto que tengo libre estoy arriba de un avión. El año pasado, ya a esta altura, llevaba más de 22 viajes hechos en el año, pero obviamente este año nos encuentra en una situación muy distinta. Y vamos a hablar un poquito hoy de, tal como me pasa a mí, entender qué le pasa al resto de los consumidores en Chile con respecto a la idea de viajar. Así que sin más, como les decía, y creo que no hace falta aclarar mucho al respecto, hoy asistimos a un cambio de paradigma en la industria de viajes a nivel mundial, pero creo que también esto lleva a ser una oportunidad única para que la industria de viajes evolucione e innove, y sobre todo para que busque satisfacer las nuevas necesidades de los consumidores. Y para eso es muy importante entender cuáles son las necesidades y sobre todo qué es lo que nuestros consumidores están pensando hoy en día. Lo que les voy a compartir hoy es algunas tendencias que vemos actualmente en la industria de viajes que les pueden servir o espero que les sirvan para tomar decisiones sobre sus negocios. Así que, sin más, voy a empezar a meterme en el tema de la presentación. Solo a modo de ejemplo, si uno mira el crecimiento de las búsquedas de cancelar vuelo, cuando la gente busca en Google cancelar vuelo, estas crecieron 15 veces entre marzo y enero. Lo que demuestra, ¿no?, esta nueva necesidad de los consumidores de tener más información al respecto, sobre todo lo que fue el comienzo de la pandemia. Y otro dato que puede servirnos como ejemplo sobre las tendencias que vemos en las búsquedas es que las búsquedas relacionadas a tours virtuales crecieron 500% año a año, entre abril y junio del 2020, comparado con estas mismas fechas del 2019. Y esto nos habla de que los consumidores, por un lado, ante esta preocupación por salir y por viajar, o hasta el no poder hacerlo, buscan otras formas de seguir soñando y haciéndolo de forma virtual. Y es por eso es que se vuelcan a plataformas como YouTube, donde las búsquedas de tours virtuales han crecido notablemente, así como crecieron las búsquedas de videojuegos, las búsquedas en lo que se relacionan a tours o poder hacer viajes en forma virtual han crecido exponencialmente en los últimos meses. Lo que yo quiero compartirles a continuación es una encuesta que hicimos en Chile en octubre de este año para entender
cómo se sienten los consumidores respecto a viajar. Lo primero es compartirles la pregunta de cuando se levante el estado de emergencia, ¿cuál es el primer viaje que planean hacer? Y aquí les traje una comparación, nosotros corrimos esta encuesta a lo largo de varios meses, entonces podemos ver cómo han variado las respuestas entre los últimos 3 meses, entre agosto, septiembre y octubre. Las barras naranjas son los datos de octubre, y lo que podemos ver es que si bien todavía el viajar por negocios es una categoría que obviamente ocupa muy poco dentro de las preferencias de los viajeros en este contexto, sí vemos que ha crecido y se ha duplicado con respecto al mes anterior. Y otro punto que vemos también que es interesante destacar es que las visitas a familiares y amigos han disminuido y este crecimiento se lo ha llevado viajar por placer, que hoy ocupa el 36.8% de la intención de los consumidores y es el motivo de viaje más relevante. Cuando preguntamos si reservaran un viaje para los próximos 3 meses, ¿a dónde sería probable que viajen? Si bien el 47% indicó que no viajaría, del resto de los que contestaron que sí lo harían, el 28% indicó que lo harían un viaje doméstico. Esto quiere decir que de los que viajarían, más de la mitad lo haría dentro del doméstico, un 14% contestó en cualquier lugar del mundo, un 6% viajaría internacionalmente dentro de la región y un 4% a menos de 20 kilómetros de casa. Y aquí se empieza a ver, o estas respuestas reflejan esta tendencia que vemos sobre cómo los primeros viajes que harán nuestros consumidores, apenas sea posible, van a ser dentro del doméstico. Continuando con esto, cuando les preguntamos qué tipo de destino sería el más probable para su viaje, playa se destaca con el 40% de la intención, seguido por gran ciudad, lugar rural y pueblo. Entonces, como veíamos, el principal motivo de viaje va a ser por placer o vacaciones, a algún lugar doméstico y principalmente a alguna playa. ¿Cuáles son las razones por las que no consideraría viajar antes de lo mencionado? Esto es, por lo que no consideraría viajar en los próximos 3 meses, siempre y cuando las condiciones lo permitan, no está habilitada la región para viajar. La principal razón sigue siendo el coronavirus, donde el 64% de los consultados indicaron que ese era el principal motivo. Pero fíjense que algo que llama la atención es que si bien en la región la situación económica sí es un indicador muy fuerte para decidir no viajar, en el caso de Chile, esto representa menos de la mitad que en otros países de la región, siendo los principales motivos porque normalmente no viajo en esta época o por el precio de los pasajes. Siguiendo con las preguntas, si les preguntamos cuál sería la variable que hiciera que adelantasen su decisión de viajar, en el caso de Chile se destacan principalmente la seguridad, que esto va muy relacionado también con la pregunta anterior, seguido por no hay nada que me haría considerar adelantar el viaje. Fíjense que este número igualmente es menor que en el caso, por ejemplo, de Colombia, Argentina o México. Y otras variables que sí son muy relevantes tienen que ver con la flexibilidad y los descuentos en los precios. Pero yo sí quería traerles algunos mensajes alentadores en función de las búsquedas que vemos y cambios, digamos, en la intención de las búsquedas que vemos en nuestros consumidores. Los consumidores están volviendo a soñar con viajar y están empezando a buscar algunas cosas como cuándo van a reabrir los hoteles o los transportes. Para que se den una idea, entre noviembre de este año, si comparamos las búsquedas de hoteles abiertos con las de marzo, crecieron 3 veces, es decir que las búsquedas por hoteles abiertos se han triplicado en lo que va del año.
desde que se inició la pandemia. Esto muestra claramente que hay una intención de seguir soñando con viajar. Y las principales preguntas que los usuarios le hicieron a Google en agosto estuvieron muy relacionadas a dónde y cuándo viajar ahora mismo. Entonces, sí hay algunos usuarios o algunos consumidores que están con la intención de viajar y tenemos que ver cómo nos comunicamos con ellos. Y el último dato que quería compartirles tiene que ver con las búsquedas del último Cyber que tuvimos ahora en noviembre, donde las búsquedas de vuelo estuvieron casi al mismo nivel que en noviembre del 2019. Lo que se ve en este gráfico es la variación año sobre año en los últimos 7 días de las búsquedas de vuelos, y lo que vemos es que en el caso de noviembre, en la semana de Cyber, las búsquedas, o sea, el crecimiento fue 0, en lugar de ser negativo como venían siendo los últimos meses del año. Y esto lo que muestra es que ante una estimulación de la demanda, sí hay una intención de seguir buscando y pensando en viajar. Dado todo esto, decidí buscar algunas ideas que puedan serles de utilidad al momento de repensar o en reabrir sus operaciones o en seguir comunicándose con estos usuarios. Entonces, lo primero que les quería compartir es que, dado que hay muchos factores que se pueden evaluar para decir cuándo reabrir o reanudar las operaciones, por ejemplo, en el caso de hoteles, restaurantes, etc., un factor que puede ser importante es el apetito del consumidor por hacerlo. Entonces, Google tiene unos reportes que se llaman Informe de Movilidad de la Comunidad, que permiten ver por región cómo se están moviendo los consumidores. Aquí se pueden ver estadísticas que son tomadas de Google Maps, donde pueden ver si en un determinado mercado los consumidores se están moviendo más o no. Entonces, como les decía, creo que para quienes están repensando en reabrir las operaciones o reconsiderando cómo hacerlo, creo que estos informes, que son gratuitos y públicos, pueden ser de mucha utilidad. Otro punto que creo que es muy relevante, sobre todo si sus establecimientos fueron afectados por el COVID-19, es mantener actualizado el perfil de Google My Business. Esto quiere decir mantener actualizados los horarios de atención, por ejemplo, si cierran temprano, agregar más horas que describan otras operaciones, por ejemplo, si se incorporó el servicio de delivery o de comida para llevar, si hay algunos servicios que están disponibles o no, y sobre todo, si está cerrado temporalmente, aclarar que es temporalmente, para que el usuario sepa que pronto los podrá volver a encontrar. El siguiente punto, que tiene que ver también con seguir las tendencias, uno puede conocer cómo van evolucionando las búsquedas a través de Google Trends. De vuelta, este es otro servicio público que tiene Google, donde si ustedes, por ejemplo, buscan, justamente como les mostraba antes, las búsquedas de hoteles abiertos o de viajes o de vuelos o de una marca en particular en Chile, pueden ver cómo ha ido evolucionando a lo largo de los meses. Esto se puede ver tanto para Chile como para otros países. Y por último, algo que es muy relevante también es, en el momento de comunicar, y ya pensando en lo que tiene que ver con sus campañas, que pueden ser tanto en Google Search, en toda la red de display de Google o en video, es muy importante conocer cuál es la estrategia de mensajes adecuado y sobre todo cuál es la segmentación adecuada. Y poder llegar a esos consumidores que hoy en día nos están mostrando una intención de viajar. Tal como les mostraba antes, hoy sí tenemos algunos consumidores que tienen una intención clara de viajar y en Google tenemos las herramientas para poder llegar a ellos. Entonces es muy importante que en todas las etapas de comunicación que hagan tengan en cuenta el tipo de mensaje que hacer y a quién están llegando con esos mensajes. Bien, y eso es todo con respecto a la presentación, así que de nuevo agradecerles mucho por la invitación y espero que esta información haya sido del interés para todos ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Verónica. Creo que aportaste muy buenos datos con respecto a las tendencias en viaje, así que te lo agradecemos un montón. Gracias por aceptar nuestra invitación a participar. Y aquí tenemos una pregunta. Dice, Dale. ¿cómo podemos aprovechar las capacidades de Google Hotels sin el modelo de agregadores? Mira, en el caso de Google, o sea, me parece que se refieren a Hotel Ads, que es toda la posibilidad que ofrece Google de aparecer con anuncios, tanto en lo que son las búsquedas en Search como en Maps, en lo que se refieren a hoteles. Y ahí sí los invito a revisar el centro de consulta de Hotel Ads de Google o el centro de soporte, donde aparecen todas las condiciones para poder hacer la integración y luego sí ya en Google Ads poder hacer las campañas para que sus hoteles, como decía, puedan aparecer tanto en lo que es Search como en lo que es Maps. Buenísimo, muchas gracias. Por aquí no hay más preguntas, solo muchos agradecimientos por la excelente charla. Te cuento que nos mantuvimos en más de 160 participantes hasta este momento, y acaba de llegar una pregunta más. Dale. Google ofrece información respecto a restricciones de viaje. ¿Cuál es la mejor forma de obtener esta información según Google? Miren, sí, por ejemplo, dentro de Google Travel sí aparecen cuando uno busca algún vuelo, las restricciones asociadas, y obviamente, por ejemplo, cuando uno busca en YouTube contenido asociado a lo que tiene que ver con la pandemia, también aparecen los links para buscar contenido que sea, que esté validado, digamos, porque como saben también es muy importante poder tomar fuentes de información que sean confiables, y para Google es algo muy relevante. Entonces cuando los usuarios entran, como te digo, ya sea en YouTube o en las diferentes, no sé, en Google Vuelos, por decir otro, aparecen o las condiciones o los links para poder verificar esto. Excelente, muchas gracias. Parece que no han llegado más preguntas, así que te agradezco tu participación, te agradezco haber podido estar con nosotros hoy día, la charla con más visitas hoy, así que felicidades. Y a los asistentes los invito mañana a seguir participando en nuestras charlas online. Partimos a las 9 de la mañana con los CEO de las aerolíneas de JetSmart, de LATAM y de Sky Airlines. Por lo tanto, los invito mañana a partir desde las 9, luego tenemos la inauguración, y así tenemos muchas charlas interesantes mañana que participar. Así que gracias, Verónica. Nos vemos en una próxima. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Adiós. Gracias. Muy bien. Chao. Chao.